Buenos días, queridos y queridas colegas. Es un gusto poder dirigirme a ustedes, aunque sea así, un poco a la distancia, pero aprovecharemos un poco lo que es la tecnología. Me han comentado que ustedes quieren conocer un poco mejor o más a fondo qué cosa es lo que estamos haciendo. Por eso es que en estos primeros minutos vamos a conversar acerca de lo que será el sistema curricular y la política curricular que le da sustento. Supongo que una de las primeras preguntas que nos hacemos tiene que ver con esto, ¿no? Estamos rompiendo con lo que hemos hecho en los últimos años, estamos continuando. En realidad lo que quiero contarles es que estamos en el mismo camino. La idea es hacer algunas mejoras que nos puedan apoyar a nosotros, los docentes, en esta tarea que tenemos de lograr que todos los chicos y chicas aprendan sin que nadie se quede atrás. ¿Por qué decimos que estamos en el mismo camino? La idea es que ya hace más de 20 años se tomaron una serie de decisiones curriculares en el país que queremos continuar. ¿Cuáles son estas decisiones? Lo primero es este enfoque de trabajar por competencias. Hace ya casi 20 años hablamos de competencias, es decir, hemos transitado de un enfoque por contenidos, esos contenidos que, por ejemplo, en mi época yo tuve que aprenderme de memoria, y veces sin entender mucho a qué íbamos, a un enfoque por competencias, donde no han desaparecido los contenidos, sino que es importante que aprendamos a hacer cosas con estos contenidos. Otra cuestión que sigue el camino ya trazado hace mucho tiempo es el concepto de área. Es decir, hace muchos años se trabajaba con asignaturas. El caso típico mencionar es este que tiene que ver con ciencias. Si ustedes se acuerdan, aprendíamos física, biología, química. Hoy hablamos de un área de ciencias y en un enfoque por competencias hablamos de cómo usar las ciencias para mejorar nuestra calidad de vida. Otra cuestión que se estableció ya hace mucho tiempo es esta idea de trabajar a partir de ciclos. Ciertamente que mantenemos los grados, pero la idea es que estos grados se vinculan a un ciclo y que tiene que ver con un ciclo de maduración con respecto a nuestros estudiantes. Es cierto que no lo hemos terminado de lograr, porque muchas veces nos olvidamos que estamos trabajando en el quinto ciclo, que estamos trabajando en el sexto ciclo. Muchas veces decimos trabajo en primer grado de secundaria, en segundo grado de secundaria, pero por lo menos la intención de hablar de ciclos de maduración, hablar del quinto ciclo, del sexto ciclo, está ya en el DCN, que en la actualidad está en vigencia. Y esto tiene que ver con el otro tema que ya se estableció hace muchos años, esta idea de que estamos hablando de un aprendizaje que no se termina, sino que sigue continuando a través de los ciclos. Y por último, también ya hace algunos años se está hablando de cambiar nuestro sistema de evaluación dándole un cariz cualitativo. Otra vez, la apuesta ya está hace varios años, sin embargo, no hemos terminado de cambiar nuestra forma de evaluación. ¿Cuáles son las dificultades que estamos viendo en el actual DCN, por lo cual estamos incorporando algunas mejoras? Lo primero es la alta densidad, es decir, si nosotros vemos el DCN, lo que vemos es que hay un sinnúmero de capacidades, un sinnúmero de actitudes, un sinnúmero de conocimientos que hace tal la demanda sobre aprendizajes a lograr que hace difícil su implementación. Un segundo tema, que vamos a ver dentro de un rato un ejemplo, es que muchas veces las competencias no están suficientemente bien secuencializadas. Sí hay una idea que lo que hacemos en un ciclo ayuda al siguiente ciclo, pero no necesariamente esto está bien logrado en todos los áreas que hay en el DCN. Un tercer problema es que muchas veces hay una inconsistencia, en otros casos no está explícita la relación entre lo que son los propósitos formulados en la primera parte del DCN
y lo que son las competencias que después vienen en las áreas, ¿no? En ese sentido, los que hemos revisado el DCN, si ustedes se acuerdan, tenemos, ¿no?, en el DCN, en una primera parte, tenemos los 11 propósitos, ¿no es cierto? Luego de los 11 propósitos, también tenemos temas transversales. Si no me equivoco, son 5 los temas transversales. Luego tenemos logros de aprendizaje. Estos logros de aprendizaje son 8 por nivel. Luego también tenemos características, ¿no es cierto?, que deberían tener los estudiantes, ¿no? Y además, todo esto se inicia con los 4 objetivos que tiene la EBR. Esto está en las primeras páginas del DCN. Yo me pregunto, si yo estuviera en este momento con ustedes y les pudiéramos tomar una prueba, si alguien realmente conoce cuáles son los 11 propósitos, los 5 temas transversales, los 8 logros de aprendizaje. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede es que tenemos todo esto al inicio, pero luego hay una especie de ruptura y luego comienzan, ¿no es cierto?, las áreas. Entonces, no está de manera explícita cómo a través de las áreas vamos a trabajar con estos 11 propósitos, con los cuales nadie estaría en desacuerdo porque son propósitos realmente importantes, o cómo se relacionan estas áreas con los 8 logros de aprendizaje. Entonces, como vamos a ver, lo que hemos intentado hacer es que toda esta primera parte, que son, por decir, la utopía, donde queremos llegar, esté directamente relacionado con las competencias que queremos lograr. Dentro de un momento les voy a explicar cómo es que esto se aterrizaría. Otro tema es que el DCN no tiene estándares claros, es decir, muchas veces los docentes no sabemos exactamente a qué nivel tiene que llegar en general, ¿no es cierto?, con respecto a las distintas competencias. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el Estado va a comenzar a tomar una serie de evaluaciones censales y muestrales para ver qué tanto están nuestros chicos y chicas avanzando en aquello que queremos que avancen. ¿Cómo podemos saber esto? Cuando se establecen claramente los estándares. Y por último, una cuestión que todos los docentes hemos vivido es que muchas veces la estrategia de implementación ha estado basada únicamente en el reparto, ¿no es cierto?, de insumos, pero no ha sido suficientemente acompañada. Y esto es algo que también queremos cambiar en el Ministerio. Ya en la década pasada, el Proyecto Educativo Nacional tomó postura para solucionar este tipo de cuestiones que se veían en la propuesta curricular y se estableció que había que establecer un marco curricular. ¿Pero qué cosa es el marco curricular? El marco curricular, primero, es un marco curricular nacional. Es decir, en este marco estarán las grandes apuestas de todo el país. Es decir, ¿no es cierto?, aquellos aprendizajes que queremos que todos los niños, todas las niñas y todos los adolescentes adquieran a lo largo de su escolaridad. Estos aprendizajes, además, tienen que tener algunas características, ¿no? Tienen que respetar e impulsar la interculturalidad, tiene que ser un marco inclusivo, integrador y que además permita que se integre a lo que serán los desarrollos curriculares regionales. Además, ya el PEN estableció que había que establecer estándares. Por eso es que el IPEVA, que es la institución encargada de la calidad educativa, ya incluso antes de esta gestión empezó la elaboración de los estándares y después de una serie de estudios estableció que estos estándares se establecerían a partir de lo que llamamos mapas de progreso. Y evidentemente todo lo que quede en el papel no va a tener todos los resultados esperados si es que no hacemos dos cosas: transformar las prácticas pedagógicas en nuestras aulas y además
impulsar de manera sostenida procesos de cambio en las instituciones educativas. Como les decía, ¿no es cierto?, para ir ya un poco a números, para saber en realidad de qué estamos hablando, decíamos que en realidad el currículo tenía una alta densidad. ¿A qué nos referimos con eso? Si vemos el DCN tiene 151 competencias y tiene 2.363 conocimientos, 2.158 capacidades y 1.114 actitudes. Ciertamente a lo largo de la escolaridad, pero si sacamos cuentas, las demandas para cada grado son altísimas. Pero no solo es esto, si ustedes se dan cuenta, asumimos que en una capacidad está incluida un conocimiento. Sin embargo, miren, hay 2.158 capacidades y 2.363 conocimientos. Es decir, ¿cuánta diferencia hay? 205, los 205 conocimientos de más, ¿qué hacemos con ellos? Esos sí son conocimientos que habrá que aprender de memoria, son conocimientos a los cuales hay que crear otras capacidades. Entonces, la idea era que efectivamente trabajar con todas estas expectativas de aprendizaje era algo complicado. Pero si además de eso vemos que se suma, ¿no es cierto?, lo que podría estar en los DCR, vemos, por ejemplo, en un caso que hay 6.326 expectativas de aprendizaje y en el otro caso 4.777. ¿Qué significa eso? Significa que en una región del país aprenden menos que en otra región. ¿Qué cosa pasa cuando los niños y las familias migran de un lugar a otro? Entonces, la idea es hacer este marco curricular nacional que nos dé la base común, ¿no es cierto?, que se va a convertir en un derecho de niños, niñas y adolescentes de recibir la misma calidad de educación sin importar en dónde esté viviendo. Entonces, esta es la situación que tenemos. ¿Se acuerdan que el otro tema que hablamos es que no tenían una secuencia o una gradación interesante o que nos diera a los profesores pistas para saber qué hacer? ¿A qué nos referimos? Veamos un ejemplo de comunicación que es comúnmente el que cualquier docente puede entender con facilidad porque la comunicación es una herramienta para cualquier aprendizaje. Si ustedes se dan cuenta, primero, miren ustedes acá, se habla de 3 competencias. Es decir, se habla de una competencia para el tercer ciclo, de otra competencia para cuarto ciclo y de otra competencia para quinto ciclo. Esta es la competencia que tiene que ver con leer, es decir, comprender textos. Se habla de 3 competencias. La pregunta es, ¿realmente son 3 competencias? Lo que nosotros afirmamos es que no son 3, es que es la misma competencia. Ustedes dirán, bueno, pero Lilia, es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando son 3 competencias, puede pasar lo que muchas veces nos pasa. Es decir, que si yo soy profesora del tercer ciclo, me ocupo solo de esta competencia y me responsabilizo de eso. ¿Por qué? Porque yo soy la profesora del tercer ciclo. Y si soy del cuarto ciclo, me responsabilizo de esto. Y si soy del quinto ciclo, me responsabilizo de esto. Otra mirada es si decimos, miren, el niño o la niña tiene que desarrollar esta competencia, la misma competencia. Es decir, todos somos responsables, no de la competencia de acá o de acá, sino somos responsables de que esa niña o ese niño desarrolle esa competencia a la cual todos apostamos. Así también dejaremos de hacer lo que comúnmente hacemos los docentes en el aula. Yo he sido docente durante 21 años y algunas veces he cometido el mismo error. ¿Qué solemos hacer? Que los profesores que enseñamos en cuarto y quinto de secundaria decimos que los chicos no saben porque no han aprendido en primero y segundo. En primero y segunda media dicen que no saben porque no han aprendido en primaria. En primaria, cuando estás en quinto o sexto grado, dicen no han aprendido porque no han hecho nada en los primeros grados. En los primeros grados dicen que no han aprendido, ¿por qué? Porque no han hecho lo suficiente en inicial. E inclusive hay veces en inicial que solemos decir que los niños y las niñas no pueden aprender lo que deben aprender porque en las casas no han hecho lo suficiente.
Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es primero que asumimos que es una sola competencia. Entonces, ¿cuál era el problema que veíamos acá cuando se establecían que eran 3? Que como eran 3 que se establecían de manera diferente, no tenían una secuencia clara. Por ejemplo, acá dice, comprende textos narrativos y descriptivos. Miren lo que sigue en el siguiente. Comprende textos informativos, instructivos, poéticos y dramáticos. Yo me pregunto, ¿eso quiere decir que el tercer ciclo no va a comprender textos poéticos? No solo quienes han sido docentes de tercer ciclo, sino todos los que hemos sido papás o mamás, sabemos que una de las primeras cuestiones que hacen nuestros niños cuando están en primer grado es ¿qué cosa? Aprenderse un poema por el Día de la Madre o también por el Día del Padre. Entonces, si un docente de este grado realmente sigue esto, ¿dónde está? No está. ¿Por qué sucedía esto? Porque acá lo que se gradúa es el tipo de texto, cuando lo que debería graduarse es la capacidad del niño o niña de entender los textos según su complejidad. Es decir, yo puedo leer un poema cuando tengo 5 años o puedo leer un poema cuando tengo 50. Es obvio que un niño a los 5 años no leerá un poema de Vallejo, leerá poemas sencillos, de estructura sencilla. A eso es a lo que nos referimos cuando no tienen una secuencia adecuada. Por otro lado, miren ustedes acá. En tercer ciclo se dice que se reconozca que, ¿no es cierto?, la comprensión de textos puede ser fuente de disfrute de conocimiento. Miren ustedes en el cuarto ciclo. Dice, valorando la información como fuente de saber. Es decir, ya no se habla del disfrute, tampoco se habla del conocimiento. Se habla de que se valore la información como fuente de saber. Nos preguntamos, acá es información y acá es conocimiento. Suponemos que están asumiendo que no es lo mismo. Entonces, en el tercer ciclo no es fuente de información. En el cuarto ciclo no es fuente de disfrute ni fuente de conocimiento. Acá se junta nuevamente todo, disfrute, conocimiento e información. Pero una profesora que realmente trabaja con el DCN, acá no va a trabajar la fuente de disfrute. Entonces, recibimos en quinto grado a un niño o una niña que no está pensando en la lectura como fuente de disfrute. A esto nos referimos, ¿no es cierto?, cuando decimos que no hay una suficiente progresión y que el DCN tiene esta dificultad. Es obvio que nadie va a discutir sobre la competencia. Todos sabemos que en escuela tenemos que aprender a leer, es decir, que tenemos que aprender a comprender críticamente los textos. Pero lo que tenemos que hacer es un trabajo más fino para que la secuencia sea la adecuada. Justamente ese ha sido el trabajo que ha ido generando paralelamente, por un lado, el IPEVA con los mapas de progreso y, por otro lado, el Ministerio con las matrices que todos ustedes conocen, pues aparecen en las rutas de aprendizaje que han recibido el año pasado.